Chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más aquí en Blue Book Files y también a través de LDP Magazine Chile. Junto a Terence, como cada jueves. Bueno, hoy día no hicimos el programa jueves porque, por fuerza mayor y hay ciertas cosas que, bueno, fuerza mayor no se pudo, así que se está haciendo el programa, lo vamos a subir el día viernes. Así que, chiquillos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio más de Blue Book Files, como siempre a través de LDP Magazine Chile y a través de Katy Ross, mi canal en YouTube. Hoy día vamos a hablar de dos temas bien interesantes. El escalofriante caso del Skinwalker, del rancho Skinwalker, y vamos a hablar de ovnis, caso Colares en Brasil, que han sido dos casos que han estremecido el mundo. No, digamos, no caen dentro de lo que es la categoría de fake news, ni tampoco es como decir, no, esto es teoría de la conspiración, no, sino que es real, ha ocurrido, y de lo primero que vamos a hablar hoy día es del escalofriante rancho, es el del primer caso de los ovnis, el caso Colares en Brasil. Y para eso, bueno, Terán, ¿cómo estáis? Muy bien. Un saludo a todos. Y hay una frase que escuché esta semana que me gustó mucho. Dice: cuando tú empiezas a descubrir la verdad, ya dejas de hablar de conspiraciones. Así dice. Y en estos casos, los dos casos que vamos a ver están bastante bien documentados. Así que vamos a comenzar con, tal como dijiste, como el caso de el ovni, el caso Colares, la operación Preto. Esto ocurrió en la década de 1970, específicamente todo comenzó más o menos en noviembre del año 1977, y Colares es una región de Brasil, es una región de costera hacia el norte, que empezaron los habitantes del lugar, gente muy humilde, gente de campo principalmente, empezaron a tener avistamientos de ovnis o de luces, o como ellos llamaban, y empezaron a llamarlo el chupa chupa. ¿Por qué? Porque empezaron a denunciar de que estas luces se acercaban, los irradiaban, luego y les quitaban sangre. Sin ir más lejos, hay por acá lo tengo, permiso. Estos son los testimonios de una doctora que estuvo atendiendo a la gente en esa época, en el año 77, la doctora Welaide Carvalho, y ella dice que recuerda haber atendido por lo menos a unas 35 o 40 personas, y de acuerdo a la doctora, los pacientes presentaban sensación de debilidad al punto de que les resultaba difícil caminar. Presentaban quemaduras con necrosis tan solo minutos de haber sufrido este ataque de estas luces. No las vamos a llamar ovnis todavía, dice. Siendo que las necrosis en quemaduras mortales se producen como, qué sé yo, más allá de 96 horas más o menos. Además de las quemaduras, presentaban agujeros en los sectores quemados como piquetes de mosquitos o más bien piquetes de agujas, pero agujas dobles. Imagínense un vampiro, pero con unos piquetes muy, muy delgados. Los hemogramas de los pacientes mostraban que su sangre se había debilitado, se había adelgazado mucho,
disminuía los eritrocitos, la hemoglobina. En palabras breves, tenían anemia. Ella misma relató su propio avistamiento de un objeto metálico en forma de cono truncado que se paseaba por el centro del pueblo, sin asco, a muy baja altura, en la tarde, en el día, así donde todo el mundo podía verlo. La doctora Welaide... ¿Tenemos más imágenes de este incidente? Lo que tenemos son muchos datos, perdona, lo que tenemos son muchas, ¿cómo se llama esto? Deja poner el slideshow. Ahí está. Lo que tenemos son muchos recortes de diario. O sea, esto está muy documentado y estas imágenes que vemos son las descripciones que daban los testigos. Ahí hay una paciente. Y estos son, bueno, ahí está el cono truncado que describía la doctora. Ya, man, pero continuamos explicando la información que tiene. Y ese señor que vimos ahí, perdón. Mientras pasan las imágenes, sigamos viendo la información. Bueno, voy a quedarme un poco con la imagen de este señor. Bueno, de acuerdo a la doctora Welaide, 2 de los pacientes que ella atendió terminaron muriendo por causa de estos ataques. O sea, no es menor. La gente se asustó mucho. La gente súper humilde y realmente pensaban que esto era el fin del mundo. ¿Sí? La gente estaba muy asustada, empezaron a hacer rituales, empezaron a rezar el rosario, hasta que el alcalde logró convencer a las Fuerzas Armadas brasileñas de que tomaran cartas en el asunto. ¿Ya? Y fue que el coronel Emilio, vamos a hablar, el coronel Camilo Ferraz de Barros, el jefe de la sección segunda de Comar, de la Fuerza Aérea Brasileña, y él le encomendó la misión a este señor de camisa roja, el capitán Yurang de Holanda Lima. Era un comandante en esa época era un comandante de escuadrones de élite de la Fuerza Aérea Brasileña, especializado en búsqueda y rescate. ¿Ya? Y esta misión duró desde octubre de 1977, cuando los habitantes empezaron a denunciar estos avistamientos. Y en diciembre de este mismo año, del 1977, el gobierno brasileño empezó la investigación. ¿En qué consistía la investigación? Durante 4 meses, este señor Holanda, sus hombres, llegaron a la costa del sector de Pará, armados con binoculares, con cámaras, con videocámaras. Como ven, no era una operación militar, era una operación militar, pero de investigación. Durante el día entrevistaban a la gente, donde obtuvieron todas estas imágenes y estos datos. Y durante la noche ellos se instalaban a hacer avistamientos. Hasta el día de hoy, la Operación Plate debe ser la misión militar más grande que se ha hecho para investigar ovnis a nivel mundial. O sea, esto no es un cuento, esto está perfectamente documentado. Cuento, el 26 de octubre, el 26 de octubre del 77, un psiquiatra del ejército, el señor Pedro Ernesto Póvoa, fue a la aldea, escuchó las luces, los ataques. Luego, el 5 de diciembre del 77, el capitán Yurang de Holanda tuvo su reunión con el comandante que estaba a cargo de la misión, el comandante general, que era el brigadier Protasio López, donde le dio su informe definitivo y le dijo: mira, yo personalmente vimos con mi asistente, el sargento Joao Flavio Costa, vimos un disco de unos 100 metros de largo sobrevolando el río Guarajá-Mirim, a 70 metros de la embarcación en donde ellos estaban. Era un objeto, decía, es un disco, pero así como cóncavo, así como más bien como forma de balón de rugby, no era redondo completamente. ¿No tenía imágenes de ese disco? Me parece que sí, acá está. Acá. Bueno, voy a explicarles esto. El tipo dijo, el balón, este disco con forma de balón de rugby, así grande, puntiagudo, lo fotografiaron, lo filmaron los militares, y eran objetos voladores no identificados. Y después de escuchar atentamente toda esta historia, el brigadier Protasio ordenó que la investigación se suspendía ahora
y que todo el mundo tenía que regresar y todo el material iba a ser compilado. Ya, misión cumplida. Y el asunto quedó ahí y no se volvió a hablar de esta misión hasta la década de los 90. Y se guardó el típico secreto que se guarda con este tipo de cosas. Claro. Hasta el día de hoy, bueno, ya prácticamente no queda nadie de los que estaban involucrados en la misión. Han pasado más de 40, casi 50 años, o sea, casi todos han muerto. Quedan hijos, descendientes, algunas personas del pueblo recuerdan el incidente. Sin embargo, en el año 1997, este señor, el comandante Holland, se reunió con el director de la revista OVNI, la versión brasileña, que es el señor Ademar Gabert, y con Marco Antonio Petit, que era su coeditor, en una región en Río de Janeiro, y el comandante Holanda les relató los avistamientos con mayor detalle. Dice que cuando veía los ovnis estaban tan cerca que tenía miedo de que lo fueran a abducir. Dijo que toda la investigación estaba completamente documentada. Eran más de 500 fotografías, 16 horas de filmaciones, 4.000 páginas de informes, y él literalmente describía: vi a ese monstruo azul, dice, de un brillo enorme. Sin embargo, el brillo podías mirarlo directamente sin quemarte la vista. Esa foto me parece que es de otro lado. La foto que aparece arriba es de Washington. Sí. Vamos a dejar esta mientras tanto. Bueno, para terminar esta historia, de manera trágica, 2 meses después de la entrevista, el coronel Holanda, se suicidó. Apareció colgado en su habitación con la cuerda de su bata, con el cordón de su bata. ¿Lo suicidaron? Sí, hay gente que empezó a decir, lo asesinaron por revelar información secreta, o a lo mejor fingió su muerte y se fue del país. Y el mismo director de la revista OVNI dijo, no, el tipo ya tenía antecedentes, o sea, lo que ocurrió, no. Ahora, hay una cosa, se dice, o no se dice en realidad, sino que Aeronáutica Brasileña dice que todo el material de esta investigación está disponible, está en el Archivo Nacional en Brasil. Lo único malo es que, por lo menos al momento de los años 90, ellos no contaban con un equipo especializado para hacer investigaciones científicas sobre esto. En los años 70 lo tenían, pero después con las movidas políticas y todo ese tipo de cosas se terminó cerrando. Alguien que queda vivo de todo este asunto, que es la hija del brigadier Protasio, que era el que estaba a cargo de toda la investigación, que en un momento es una señora ya mayor, una jubilada, dice que ella tuvo acceso a ver todo el material secreto. Entre otros hechos aterradores, voy a citarla directamente, dice ella, que cita que vio la nave nodriza flotando sobre el Amazonas, dice. Vio escenas de un ovni que se sumergía en las aguas de un río llamado Tapajós, en plena luz del día. Y esa filmación había sido rodada por el sargento que ya mencioné antes, Flavio Costa, que era el asistente, la mano derecha del capitán Holanda. Uh-huh. La única certeza que se dice es que esto debe ser uno de los, como dice, es una de las secuencias y de los avistamientos más grandes que ha habido en Brasil y a nivel mundial. Y lo más inquietante de todo este fenómeno es que hacían ataques directos a la gente. Se atacaban, le sacaban sangre, hay gente que murió con esto y hubo mucho susto, mucha histeria, y incluso se dice que han pasado más de 40 años y estos platillos siguen apareciendo en la región. Y sin ninguna explicación, que es como siempre ocurre con el fenómeno. Yo creo que esa es toda la información, ¿o hay algo más? No, eso es básicamente, o sea, como digo, es muy interesante cómo el ejército tomó carta en el asunto, averiguó, encontró muchas respuestas, y sin embargo, después de por unas órdenes que no tienen mayor explicación, se dijo, ya, perfecto, listo, esto se cierra y no se habla más del asunto.
por orden de donde no se sabe de dónde vienen, pero todos sabemos exactamente bien de dónde vienen. Que todos podemos intuir de dónde vienen, pero como decimos siempre, no tengo pruebas, tampoco dudas. Así que... Exactamente, que bueno, es lo que siempre ocurre en estos casos, que por lo general los casos de este tipo se mantienen en silencio, se mantienen en secreto, y si alguien sabe algo al respecto, lo calla. Y lamentablemente así es como funciona el sistema, por decir de alguna manera. El siguiente caso que vamos a hablar ahora es precisamente otro caso que también ha dado la vuelta al mundo, ha dado mucho que hablar y de hecho ha tenido gran repercusión en lo que es la casuística OVNI. Y es precisamente el caso del rancho Skinwalker, que es un rancho que está ubicado en el condado de Utah, en Estados Unidos, donde se han estado reportando actividades paranormales desde hace décadas, chiquillos. Según los testigos, dicen que hace siglos que hay cosas ahí. Incluso hay tradiciones indígenas en la zona que hablan de que ciertas criaturas salen y pasan cosas. En otoño del año 1994, el matrimonio formado por Terry y Gwen Sherman compró el rancho, o compraron el rancho con la intención de criar ganado, y con el tiempo comenzaron a quejarse de que el rancho estaba experimentando actividades paranormales, y producto de lo mismo anunciaron su interés por tratar de venderlo. Debido al estrés de lo que generan estos eventos. Y yo sé cómo es eso, porque acá en mi casa ocurren situaciones bien particulares, situaciones paranormales, claro que no al nivel de lo que ocurre acá en el rancho, en el rancho Skinwalker, pero sí he visto este tipo de cosas y es bastante estresante estar lidiando con ese tipo de cosas, porque a veces no dejan dormir, molestan, y la verdad es que es un problema. De hecho, es un problema. El instituto privado NIDIS, por su sigla en inglés, se llama Instituto Nacional, el Instituto Nacional para la Ciencia y el Descubrimiento, que financia el estudio de actividades paranormales, compró el rancho por un valor de $200,000 en el año 2002 y permitieron al periodista George Knapp tener acceso al rancho. En ese mismo año, él escribió un artículo de 2 partes donde publicó en Vegas Mercury hablando sobre este asunto. Publicaron un libro que se llama Hunt for the Skywalker, Science Confront the Unexplained and Remote Ranch of Utah, o sea, confrontando la ciencia y lo inexplicable en el remoto rancho de Utah. Citaron otro libro titulado que se llama Display Science Report, tratando de detallar lo que ocurrieron y hablando un poco de la investigación sobre esto. Yo no sé si estos libros están en español para poder buscarlo y leerlo. O sea, de hecho, sería bastante interesante. Yo lo comentaba, sería interesante viajar a este sitio con equipo y tratar de pasar, no sé, una semana y ver si se puede captar algo. Como te decía, hay una serie de documentales no estoy seguro si es que están tratando de hacer el seguimiento sobre, y básicamente una de las cosas más llamativas de este fenómeno es la criatura que estamos viendo boceteada aquí, que es una especie de una criatura de patas muy largas que se mueve como cuadrúpedo, pero tiene forma a veces humanoide. Y no solamente están estas fotos y estas ilustraciones, sino que hay grabaciones de la criatura. Esta foto que nosotros estamos viendo es una foto auténtica. No sé exactamente por quién fue captada, pero los que escribieron este libro dicen que ellos investigaron alrededor de 100 incidentes que incluían ganado mutilado, ganado desaparecido, avistamiento de objetos voladores no identificados, o ovni, como quieran llamarlo, criaturas enormes de ojos rojizos que supuestamente o de alguna forma eran inmunes a las balas, objetos que emitían campos magnéticos dañinos. Bueno, una investigación involucra a John B. Alexander, que es un coronel retirado del ejército estadounidense, y que él de hecho califica todas estas investigaciones como investigaciones concretas para tratar de establecer qué es lo que ocurre en el lugar.
De hecho, uno de los casos más interesantes es precisamente el de los matrimonios de los Sherman, quienes habían comprado el rancho en el año 94. Y ellos aseguran que presenciaron una criatura parecida a un lobo, que es más o menos lo que estamos viendo acá en las imágenes. Que era 3 veces más grande, del tamaño de un lobo normal, y que a veces se erguía y caminaba en 2 patas. Una criatura rarísima. Después de haber visto es súper raro. Ellos dicen que después de haber visto la criatura, esta criatura había atacado a un ternero. Dice que Terry, que es el marido de este matrimonio, le disparó a la criatura varias veces, pero aparentemente las balas no surtieron ningún efecto. Después ellos también comentan que escuchaban rugidos, pero que provenían del bosque, que no sabían de dónde eran, que no parecían rugidos de animales normales. Luces que se movían por el piso de la habitación, luego volaban al cielo y se iban, o afuera también. Eso también son conocidos como Foo Fighters, y la primera vez que se reportaron fue en la Segunda Guerra Mundial, donde los mismos pilotos decían que aparecían estas orbs que volaban y se movían de una forma impresionante. Incluso los perros guardianes del lugar aparecieron quemados varias veces, desmembrados de forma casi quirúrgica, era como que alguien los tomaba y los cortara. De hecho, el investigador ufólogo, que bueno, ya no está con nosotros, que era Salvador Freixedo, en sus libros La Granja de los Dioses cuenta casos. Hay un caso que cuenta no voy a entrar en muchos detalles, pero hay un caso que cuentan de que un día habían un par de personas que iban conduciendo un vehículo por una carretera, cuando de repente algo les cayó en el capó del vehículo, algo pesado, y ellos pensaron que habían atropellado a un animal. Entonces cuando se bajaron a ver, se encontraron con el torso de una persona que estaba, bueno, encontraron el torso de la persona, notificaron a la policía, la policía, pensando que ellos eran sospechosos de algún asesinato, los llevaron detenidos. Cuando el forense examinó este torso que encontraron, resulta que pertenecía al torso de una persona que ya habían reportado como desaparecida meses antes o semanas antes. Y lo curioso del caso es que el torso, ustedes saben que cuando son cortados por máquina o por accidentes, se nota la irregularidad y obviamente los cortes no son limpios y qué sé yo, pero en el caso de este torso tenía un corte perfecto, como si hubiese sido hecho por quirúrgico, y además los cortes estaban cauterizados, o sea, eran como si estuvieran hechos por algún tipo de láser, o algún tipo de, como que alguien los cortó quirúrgicamente, y meses después, o no sé si semanas después, apareció la otra parte del torso, o sea, es decir, las piernas, en un lugar a kilómetros de donde habían encontrado el torso. Entonces, ya con la evidencia, obviamente, de estas 2 personas que habían sido puestos en custodia, le retiraron los cargos y salieron libres. Pero este otro caso en la casuística OVNI, se han encontrado muchos animales que les ocurre esto. Según Freixedo, dice que son estos UAP u OVNIs, que han estado con nosotros desde el principio de los tiempos, y que jugaban con la humanidad en aquellos tiempos cuando le pedían a los seres humanos sus sacrificios de cordero. Y uno dice, bueno, ¿y por qué a Dios le gusta el olorcito a cordero asado si es una entidad divina? ¿Cómo eso? Es que una cosa es Dios y otra cosa son estas cosas que te dicen yo soy Dios. Bueno, más tarde, la familia de los Sherman vendieron la propiedad al multimillonario Robert Bigelow por $200,000. Bigelow, intrigado por lo que sucedía, fundó el Instituto Nacional para el Descubrimiento Científico, lo que mencioné hace un tiempo atrás, dedicado exclusivamente a la investigación y la vigilancia las 24 horas del día para poder captar actividad anómala en este sitio. Claro. Y misteriosamente los equipos recibían daños cada cierto tiempo, ocurrían cosas extrañas también. Revelan que una noche del 12 de marzo del 97, una criatura humanoide gigantesca fue observada por el equipo de investigación, que estaba en una parte alta, en un árbol. Apareció la criatura, estaba inmóvil observando, y que tenía sus ojos eran de una luz amarilla penetrante y que no parpadeaban, sino que estaban así como estáticos. Imagínense. Bueno, es muy similar a la fotografía que tenemos aquí.
a la descripción que está, o sea, a la imagen que vemos acá. Exacto. Incluso tengo unos videos acá. Miren eso. Qué impresionante. Porque es como que tú eres los pies de atrás muy largos. No, es como una persona que estuviera corriendo en cuatro patas, Pero no parece como una persona con porque el mucha torso es habilidad. más largo de lo normal, Sí, fíjate. sí. Y se Pero, mueve muy rápido. pero con mucha habilidad y mucha rapidez. O sea, una persona no puede llegar no puede llegar a ese punto. A ver si lo puedo pausar. O sea, lo que ocurre acá yo encuentro que es realmente impresionante. Ahí está. Miren eso. Yo teorizaba con Terrance, tratando de dar una explicación racional, que probablemente se podría tratar de una persona que nació con alguna deformidad y la abandonaron ahí en el bosque y que increíblemente sobrevivió y ahora es una criatura salvaje. Pero creo Pero pensar es en que una persona con algún tipo de deformidad. de ser así, habría sido un caso puntual. Y esto es un fenómeno que ha durado por décadas. ¿Quién dice que a lo mejor no pudo haber tenido descendencia? Bueno, Una descendencia una descendencia que se mueve y actúa de la misma manera. sí, igual es como que no tiene sentido, es difícil explicarlo. Es que claro, estaríamos convirtiendo, es por eso te digo, o sea, si fuera una persona, de partida tendría que ser un caso extraordinario, y más encima dejar descendencia para que esa forma de vivir, esa forma de ser se perpetuara en el tiempo. Que no, yo no la descarto como posibilidad, pero también me cabe más, me hace más sentido el hecho de que no sea una cosa completamente humana. Bueno, se ha especulado mucho sobre lo que pudiera haber en este sitio o lo que puede haber. De hecho, Robert Bigelow, 3 años más tarde de haber comprado la propiedad, la vendió al magnate de bienes raíces Brandon Fugal, que él durante 5 años fue dueño de esta propiedad. Y precisamente Fugal compró el sitio para poder saber qué es lo que ocurría en el sitio. Y también explicó que durante 5 años registraron fenómenos que desafiaban todo lo que era la explicación natural. Y ellos llegaron a la conclusión de que efectivamente en el sitio existe alguien, una inteligencia que está interactuando con el sitio. De hecho, se han contratado investigadores especiales para esto y algunos sugieren de que aparentemente en el sitio puede existir algún tipo de portal o algo. Esto ya entra en el área de la especulación, chiquillos, porque nadie ha visto jamás un portal interdimensional. No es que me ría, pero es que yo trato de verlo desde un punto de vista más científico. Para mí esto no tiene ninguna explicación. Los miembros de la tribu indígena Ute aseguran de que estos misteriosos fenómenos vienen sucediendo en la zona de Utah desde hace siglos. De hecho, en 1976, el misionero franciscano Sylvester Vélez de Escalante, uno de los primeros que se adentró en este sitio, escribió sobre avistamientos de bolas de luces inusuales que aparecían en la noche sobre su campamento. Entonces, pensar de que probablemente es lo que le decía yo a Terrance, que a lo mejor podía ser una persona deforme, no. No podría ser. Sí, y de hecho, o sea, es que es lo primero que uno piensa, sí es verdad, sí, yo también cuando la primera vez que vi este caso también pensé lo mismo, pero es algo que se va perpetuando en el tiempo, entonces como hay algo más aquí. Ahí está. bueno, se han tratado de tener explicaciones de por qué esto ocurre. Algunos afirman de que son informes de un engaño por parte de la familia Sherman, que con el apoyo de los investigadores han inventado todo esto para poder generar divisas y turismo en el sitio, pero el sitio no tiene zonas de turismo, o sea, no hay por dónde. Y aparte que al valor que se vende la zona, no sé si eso puede ser financiable, no lo sé. Ese video también a mí me intriga. Bueno, como yo mencionaba, en este momento para ver el secreto de Skinwalker es una serie que ya lleva varias temporadas. Está en Prime Video. Bueno, otra de las explicaciones probables que le dan a este fenómeno
es que el rancho pueda ser pueda ser un sitio donde pruebas militares con tecnología avanzada y que obviamente nadie lo dice, pero no se han avistado vehículos ni nada por el estilo que sugieran que un sitio donde hagan experimentos los militares, aunque se sabe que los militares hacen cosas en secreto y obviamente no dicen nada. Según los indígenas hutúes, dicen de que esto puede ser una maldición relacionada con los indios navajos. Cuenta que los navajos enviaron a Skywalker a castigar a Ute y dicen de que vive en este sitio, maldiciendo a quien esté ahí y que ha estado por muchos siglos en ese sitio. Otra explicación es que se debe a la real posibilidad de que exista algún tipo de portal a universos paralelos o otras dimensiones o roturas en el espacio-tiempo donde a veces estas criaturas se cruzan. Y eso me recuerda un caso que se habló muchísimo, se ha hablado en algunos libros también, algunos investigadores también lo han hablado. Esto ocurrió en la década de los 70, donde unas chiquillas que eran estudiantes universitarias iban a salir del pueblo e iban a viajar a otro pueblo, así como, no sé, un viaje de un par de horas, para una fiesta universitaria. Y las chicas dicen que cuando ellas iban conduciendo por la carretera, de repente se cruzaron con una neblina bien particular. Una vez que apareció la neblina, todo el entorno donde ellas estaban cambiaron. De hecho, hacia el lado izquierdo me parece que era todo desierto y todo eso cambió por espigas de trigo, o al revés, no me acuerdo muy bien. Y a medida que iban conduciendo todo cambió y las chicas estaban totalmente intrigadas porque pensaron de que a lo mejor se habían desviado con la neblina, que a lo mejor tomaron un camino que no era. Estuvieron perdidas varias horas hasta que llegaron a bifurcación a un sendero y al final se veía que había un puesto de comida de esto de carretera, no sé cómo se llama. Sí, sí. Y dicen las chicas que conducieron hasta ese puesto para poder preguntar que si es que estaban perdidas algo porque no poseían ningún mapa. Cuando llegaron a este puesto, que era como un restaurante caminero, se encontraron que habían vehículos muy extraños, con características que no, que parecían triciclos, eran vehículos del tamaño de un vehículo, eran de 3 ruedas. Y en la vereda habían tipos que estaban conversando y eran, una de las chicas se aterró, gritó despavorida porque decían que eran como monstruos, que parecían seres humanos, no daba una descripción exacta de lo que eran. Y los tipos, al ver que estaban las chicas ahí, se subieron a los autos y emprendieron una persecución con las niñas. Las niñas agarraron el vehículo, manejaron a toda velocidad, retomaron el camino por donde venían y nuevamente, después de estar escapando por algunos minutos, otra vez apareció esa neblina, de nuevo, que es un uso común en la casuística. Y luego todo el panorama cambió a donde estaban originalmente, ya era de amanecía. Y hay otro caso, otra cosa que también ocurre en la casuística, es que ocurre el tema del missing time. Las chicas estuvieron desaparecidas por más tiempo de lo que creen, y cuando volvieron ya era casi de día. Reportaron el incidente con la policía. De hecho, la policía del condado mandó patrulla a mirar el sitio, a tratar de mirar, a ver si encontraban algo. Y no encontraron nada. El caso fue archivado y registrado. Yo no recuerdo en este minuto quién fue el investigador que lo documentó, pero es un hecho real. Entonces, si la teoría dice de que esta criatura proviene de algún universo paralelo, es posible. Es posible. Bueno, hay otra teoría que dice que probablemente nuestra comprensión de la realidad obedece a una especie de concepto erróneo, que nosotros no sabemos muy bien en dónde vivimos, y que probablemente vivimos en algo así como una especie de universo holográfico, que es una teoría que propuso Michael Talbot, que en realidad que es un filósofo sueco, que postula que estamos viviendo en un mundo holográfico, algo así muy similar a lo que se habla en la trilogía de las películas de Matrix, con la diferencia que Matrix están generados por computadora y los seres humanos están conectados, y en cambio en este caso, ¿cómo es que nosotros estamos conectados a este sistema? No se sabe, pero es una teoría que está tomando fuerza en la comunidad científica y se está investigando. Otro de los fenómenos que se trata de explicar de que podría ser fuego fatuo
que son condensaciones de gilsonita, también que es como una especie de gas que sale desde las personas cuando fallecen o de algunos sitios, pero eso no explica esto. Esto, exacto. ¿De dónde salió eso que estamos viendo ahí en pantalla? Entonces, casos que son realmente interesantes, que llaman mucho la atención y que merecen que le hayamos hecho un programa especial, porque la verdad es que es realmente interesante hablar de este tipo de cosas. No sé si algo que tú Pasa quieras. que estos dos fenómenos tienen un denominador común. No son 100% inofensivos. No es una curiosidad que tú puedas decir, está bien. Porque en Brasil, las personas que habitaban esta localidad, en Colares, y en todos los sectores aledaños, sufrieron daño. Se asustaron, también sufrieron quemaduras, perdieron sangre, tuvieron casos de anemia, hubo muertos. Y acá estas criaturas es como, bueno, como el fenómeno, lo han llamado de muchas maneras, pero aquí tienes una criatura que deambula, que se mueve por distintos lados, se come el ganado, se come a los animales, y en algún momento va a atacar en un momento nada lo impide atacar a una persona. Bueno, desde los años que se han reportado estos incidentes no han habido ataques a personas. No humanos, eso es verdad. Pero, bueno, nunca se sabrá. El próximo jueves vamos a hablar de un caso bien interesante, vamos a hablar de las revelaciones del libro de Enoch. Yo estuve por ahí investigando y se ha hablado harto de eso. Y tiene bastantes revelaciones, conexiones con los famosos hermanos espirituales, los famosos nórdicos, tiene conexiones con los grises. Y está bastante interesante. Hoy día estuve investigando un poco el libro de Enoch. Yo tuve la oportunidad de leerlo. Y la cosa bien interesante. De hecho, el libro de Enoch está considerado un libro apócrifo para la creencia cristiana, pero no en algunas religiones de África no es apócrifo, sino que se considera parte de la religión. Y mencionan de que los 7 ángeles que bajaron, los sabios que bajaron a la tierra, le enseñaron al hombre astronomía, agricultura, lectura, matemáticas, y eso curiosamente está relatado en distintas culturas de estos seres que bajaron a la tierra y le enseñaron al hombre agricultura, lectura, ver los astros, astronomía. De hecho, hay lecturas que ellos tienen muy precisos de la época, que uno se hace preguntar si realmente lo hicieron al ojo desnudo o ocuparon algún tipo de indumentaria tecnológica que, no sé, hace pensar mucho el caso. De hecho, hace referencia, tiene referencias escalofriantes a lo que es el fenómeno OVNI y precisamente con los grises. Así que yo creo que va a estar interesante el caso de la próxima semana y eso lo vamos a conversar. Básicamente es decir, en qué momento el hombre empezó o aprendió a usar tecnología. ¿La aprendió por su cuenta o alguien llegó? En este según caso, el libro, según el libro de Enoch, llegaron los Nephilim y te enseñaron todo eso. No exactamente los Nephilim, fueron los ángeles que luego al cruzarse con los seres humanos engendraron Nephilim, y ahí también hay una relación bastante interesante con el fenómeno OVNI y los grises. Así que eso lo vamos a conversar la próxima semana, así que yo creo que va a ser el único tema que vamos a tomar la próxima semana porque está bien interesante, muy interesante. Chiquillos, ese sería el programa de hoy. Comenten si quieren algo, si tienen algo que comentar, si no, no comenten nada, pónganle like si les gusta este programa, suscríbanse a este canal, si no les gusta pónganle dislike, aunque no me importa, pero pónganle dislike. Pónganle dislike, eso también funciona, eso también ayuda al algoritmo si ustedes quieren. Se dice, así que chiquillos, nos encontramos la próxima semana como siempre acá en Blue Book Files y más temas del misterio, la ufología y más. Si me cuidan, nos vemos. Chau. Adiós.